Jesús en medio de un trabajador. Así es que, mi hermano, bienvenido al trabajo de esta noche y el tiempo es todo suyo. Muy buenas noches. De nuevo muy sencillo aquí en lo que nos ponemos en condiciones. Decía nuestro querido hermano Melvin que Guatemala no es una potencia económica ni posee una infraestructura de primer orden mundial. Pero trataba yo de comunicarle a nuestros hermanos en el altiplano que Guatemala, y especialmente el altiplano, es una reserva de vergüenza, de moral, es una reserva de energías espirituales extraordinarias, que es imposible uno poder contar lo que allí se vive. Decía mi hijo con mucha razón que mientras va subiendo cientos y cientos de kilómetros hasta llegar hasta allá arriba, la psicósfera va cambiando, el ambiente espiritual se va tornando más liviano y nos vamos encontrando en una condición que de verdad nos sentimos cerca del cielo. Así que mi hijo, mi hermano y yo agradecemos a la vida, a los buenos espíritus, a Dios, esta oportunidad que se nos ha dado de venir a esta tierra bendita, de haber pasado por Panamá, donde traemos nuevamente un saludo fraterno de parte de la FEDAC, que hoy están reunidos muchos de los hermanos a través de la internet, de habernos encontrado con nuestros hermanos de El Salvador, que también están en línea escuchándonos, y habernos encontrado en un ambiente de espiritualidad tan hermoso, y que hoy continuamos desde aquí. No podríamos tomar otro tema para honrar a don Genaro que no fuera la mediunidad. Don Genaro tuvo un trabajo extraordinario sobre la tierra, que ustedes lo conocen mejor que yo, y fue portador de la heroicidad de la fe, fue un héroe de la fe. Subir al altiplano y ver las condiciones en que él hizo ese trabajo que hizo allá, nosotros tenemos que decir que don Genaro es un referente para la fe en toda América Latina y en el mundo entero. Y hoy, para homenajearlo en este momento, en este día, pues quisiéramos hacer unos apuntes sobre un tema que tal vez tomaría mucho más tiempo poderlo desarrollar, y es la mediunidad en el Evangelio, particularmente en Jesús de Nazaret. La misma mediunidad que practicó don Genaro, como vamos a ver a través de la pequeña charla que daremos en esta noche. Jesús nos propone la mediunidad como un medio para nuestro desarrollo de la paz y de la autorrealización. Es increíble que nuestros hermanos de otras sectas religiosas, de otras escuelas del Evangelio, como nosotros también pertenecemos al Evangelio, al cristianismo, nos tilden a nosotros de brujos, nos tilden a nosotros de satánicos, cuando nosotros lo que realizamos es exactamente lo que nos enseñó el Maestro Jesús de Nazaret. Y nuestros hermanos enseguida buscan unos textos bíblicos muy antiguos en Levítico y Deuteronomio para decir que Moisés prohibió la evocación de los espíritus. Y es muy cierto, usted busca los textos citados en ambos libros y usted va a encontrar eso. Pero eso tenía una razón muy específica. Primero, que el hecho de que Moisés haya prohibido la comunicación con los espíritus es la primera evidencia de que la comunicación con los espíritus es real y existe. Porque nadie prohíbe lo que no existe. ¿Cierto o no cierto? Usted no va a encontrar en ningún país del mundo una ley que prohíba que los hombres y las mujeres vuelen. Porque en ningún país de la tierra los hombres y las mujeres vuelan así, volar sin aparatos, sin aviones, sin nada. El día que desarrollemos alas y salgamos volando, pues harán leyes que prohíban o reglamenten el vuelo de los seres humanos.
Pero nadie hace una ley para eso porque no existe. Así que el hecho de que Moisés haya hecho una ley para prohibir la comunicación de los espíritus, ¿qué quiere decir? Que cuando salieron de Egipto e iban en caravana por el desierto, los miembros de las tribus de Israel se estaban comunicando con los espíritus. Y eso, había un problema con eso, porque él tenía la misión de llevar ese pueblo hasta la tierra prometida. Él era el que recibía las instrucciones y su hermano Aarón el encargado de pasarlas al pueblo. Pero si cada quien en su caseta iba a tener una consulta espiritual, nosotros sabemos que cada quien se va a comunicar con el nivel espiritual al que uno se encuentra. El nivel moral suyo va a determinar con quién usted se comunica. Por eso es importante la regeneración del individuo. Por eso es importante la transformación íntima del individuo. Porque la mediunidad es neutra. Y si usted tiene una vida moralmente recta, usted se va a comunicar con los planos altos de la vida espiritual. Pero si usted no se ha desarrollado moralmente, si usted no es una persona íntegra, buena, etcétera, 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 usted se va a comunicar con sus pares que están en un plano más bajo. Así que usted se imagina las miles de casetas o las cientos de casetas que tenía ese pueblo, y en cada una de ellas recibiendo instrucciones de diferentes planos. Unos dirían que tenemos que ir al norte, otros le dirían que tenemos que ir al sur, unos al oeste y otros al este. ¿Cuándo iban a llegar a la tierra prometida? Nunca. Con un solo medio, que era Moisés, y tardaron 40 años en llegar. Así que la prohibición a la comunicación de los espíritus no tiene otro fin, en el caso del pueblo hebreo, que el control político de ese pueblo en el desierto para poderlo llevar a donde tenía que llevarlo. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, cada vez que se prohíbe la humanidad, la mediunidad, lo que buscan los que la prohíben es el control del pueblo. Porque la religión, por definición, busca el control, mientras que la espiritualidad busca la libertad. Lo decía ya el apóstol Pablo, que donde hay libertad está el Señor. Así que había una prohibición. Pero ¿quién rompió esa prohibición? Moisés cerró la puerta. ¿Quién abrió la puerta? Es más, yo voy a decir más, no la abrió. ¿Quién tumbó, quién derribó la puerta para que nunca más nadie la cerrara? Pues Jesús de Nazaret. Nos explica el Evangelio según el Espiritismo que Moisés es la primera revelación, ¿verdad que lo hemos leído todo? Y la segunda revelación es Jesús, que dijo que no vengo a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Pero ¿a cuál ley era esa? Nos explica Kardec, la ley de Dios, la de los hombres, las prohibiciones acá de los hombres, Jesús las abolió, y una de las que abolió fue la prohibición de la comunicación con el mundo espiritual. ¿Y cómo la abolió? Con el ejemplo, porque la vida de Jesús es un cántico a la mediunidad desde el nacimiento hasta la sepultura. La vida de Jesús de Nazaret no es otra cosa que un intercambio entre el mundo espiritual y el mundo material de extraordinaria proporción, de una belleza increíble. Desde aquel nacimiento, es más, desde la anunciación, como vamos a ver más adelante, hasta que después que lo entierran y en su cuerpo periespiritual se materializa y sigue comandando la iglesia primitiva. Así que con esa fuerza que vino Jesús al mundo a traernos un nuevo código de entendimiento entre el hombre y el Padre Creador, con esa misión que vino Jesús al mundo, que le dijo a Pilato: para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad dio testimonio Jesús? De que no somos seres materiales viviendo experiencias de espíritu, sino todo lo contrario, que somos seres espirituales que temporalmente estamos viviendo una experiencia encarnada. ¿Cuál es la verdad que vino a enseñar a Jesús? Que su reino no es de este mundo, que aquí estamos prestados, que la vida es corta, muy breve la vida. En un abrir y cerrar de ojos se nos van los años, como hablábamos hoy. Pero la verdadera vida es la del Espíritu, de dónde venimos y hacia dónde regresamos. ¿Cuál es esa verdad que dice Jesús? Que a esto he venido a dar testimonio de la verdad, de que el mundo espiritual y el mundo material son solidarios uno con el otro, que lo que hacemos aquí afecta en el mundo espiritual y lo que se hace en el mundo espiritual nos afecta a nosotros.
Y que, como dije anteriormente, conforme a nuestra transformación, a cómo trabajemos íntimamente con nosotros mismos, nuestra transformación moral va a decidir el grado hacia dónde nos vamos a estar comunicando. Que podemos estar usted y yo aquí parados en esta tribuna, y usted estar en el cielo y yo estar en el infierno, porque usted está viviendo el gozo de sus pensamientos, de sus acciones, la alegría de su trabajo, la paz de su conciencia, y yo estar aquí con mi conciencia turbada por los hechos que he cometido, recriminándome a mí mismo y viviendo un infierno. Y estamos los dos parados. Es distinto a lo que enseñó la iglesia por tanto tiempo. No, el cielo no está arriba ni el infierno está abajo. Son estados del alma. Estados del alma. Todo eso vino Jesús a enseñarlo. Y cómo Jesús nos dio ese gran testimonio a cada uno de nosotros, pues como hemos dicho, a través del ejemplo, a través de la propia vida de Él, que nos va enseñando realmente cómo es la vida espiritual. Y ya en los tiempos de Jesús, una vez ya en el siglo I, Jesús ya ha pasado al mundo espiritual, existieron dos textos que daban testimonio de la mediunidad. El primero es la carta de Pablo a los Corintios, que dice: a cada uno le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios le da el espíritu de la palabra, de sabiduría; a otro por el mismo espíritu, palabra de conocimiento; a otros por fe, por medio del mismo espíritu; y a otros por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos; a otros poderes milagrosos; a otros profecía o evidencia; a otros discernimiento de espíritus. Importante. ¿Por qué tenía que, en la iglesia primitiva, estamos hablando de los discípulos de Jesús, por qué tenía que haber uno que tuviese discernimiento de espíritus con ese? Porque distinto a lo que nos dicen a nosotros, que siempre el que se comunica es el Espíritu Santo, ellos sabían que se comunicaban muchos espíritus. Y a todas esas facultades que están aquí, que son las mismas que Kardec cita en el libro de los medios, tenía que haber una persona como el presidente, por ejemplo, que tuviera la capacidad de discernir, poder de discernimiento, a ver si el espíritu que se comunicaba era el correcto. Personas que hablaban en diversidad de lenguas y personas que interpretaban. Esto está en la primera carta de los Corintios, y vemos que es el primer libro de los medios que hay en el cristianismo, distinto a los que nos acusan a nosotros de ser del demonio. No se olvide de eso. Estamos hablando de eso, que nosotros tenemos herramientas aquí con el mismo texto bíblico, no para debatir con nadie, porque no vale la pena debatir con nadie, sino para defendernos nosotros y para esclarecernos nosotros, para no dejarnos confundir, que es lo importante. Y como si fuera poco, existe otro texto que nos lo trae en el libro Cristianismo y Espiritismo, el iluminado maestro León Denis, amado maestro de nuestra doctrina espírita. Y ese libro se llama el libro de Hermas. Hermas es un discípulo de Pablo, y de hecho en la carta a los romanos, si la leemos, las cartas de Pablo, Pablo manda a saludar a Hermas. Pues Hermas escribió otro tratado, otro libro de los medios, para organizar dentro de la iglesia cómo se iban a dar las comunicaciones de espíritus. Y si nosotros leemos, que lo voy a leer un trecho de ese libro, vamos a ver que las secciones mediúnicas de los discípulos de Jesús a la partida de Jesús son exactamente como las que realizamos nosotros. Y no tenemos nada que temer, sino al contrario, sentirnos completamente orgullosos de que sí, a través del Espíritu de verdad y de Allan Kardec, hemos nosotros recibido un cristianismo redivivo, no tronchado, donde se tronchan informaciones importantes como la de la reencarnación y la mediunidad. Nosotros, los espíritus superiores, a través del libro de los espíritus y de la codificación, han traído de vuelta ese cristianismo primitivo, como lo enseñó Jesús, como lo practicó Pedro, Pablo, Lucas, Mateo, en fin, todos aquellos hombres y mujeres extraordinarios de la primera hora. ¿Qué dice Hermas? Hermas dice:
El espíritu que viene de parte de Dios es pacífico y es humilde. ¿Qué ustedes creen de eso? Si un espíritu de luz, como lo llamamos nosotros, viene, es pacífico y humilde, ¿verdad que sí? Su comunicación es bondadosa. O sea, para que vayamos viendo que todo lo que va diciendo usted lo puede comprobar con las experiencias que usted ha tenido en las reuniones mediúnicas. Se aparta de toda malicia y de todo vano deseo de este mundo. Se pone por encima de todos los hombres. No responde a todos los que lo interrogan, ni a las personas particulares, porque el espíritu que viene de Dios no habla al hombre cuando el hombre quiere, sino cuando Dios lo permite. Por lo tanto, oigan esto que es ahora. Por lo tanto, cuando un hombre medium, lo de medium lo digo yo, cuando un hombre que tiene un espíritu que procede de Dios viene a la asamblea de los fieles aquí y se ha hecho la oración, el espíritu penetra en ese hombre que habla en la asamblea como Dios quiere. Medio parlante, medio psicofónico, como lo queramos llamar. Medios de incorporación. Lo conocemos por diferentes nombres en diferentes regiones. Pero fíjese lo que está hablando este Hermes. Que esas primeras comunidades, estamos hablando de Pablo, de Pedro, de Mateo, de Lucas, de Santiago, de aquellos que estaban con Jesús, tenían las mismas experiencias de reuniones mediúnicas. Y cuando uno que tuviese mediunidad llegaba a la asamblea y se hacía la oración, se abría la sección, el espíritu penetraba en ese hombre y hablaba las cosas de Dios. Pero como si fuera poco, el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, verso 1, nos hace otra recomendación. Y estamos hablando a ellos allá. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y yo le pregunto, si lo único que se comunica es el Espíritu Santo, ¿de qué habla Juan aquí? Cuando le dice, le advierte a todas las iglesias, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿No es eso lo mismo que nos dice Kardec en el libro de los medios? Que Kardec nos dice, no se confíe del nombre que da el espíritu, porque Kardec, mire lo grande de Kardec. Muchas otras personas a lo largo de toda la humanidad habían tenido intercambio con el mundo espiritual, y por lo general lo que recibían lo creían a primera vista. Lo grande de Kardec fue que no aceptó lo que le dijeron a primera fase. Kardec interrogó el mundo espiritual, y Kardec se dio cuenta que allá es igual que acá, que el que es bueno aquí es bueno allá, el que es tramposo aquí es un espíritu tramposo allá, el que es mentiroso aquí es un espíritu mentiroso allá. Y por eso, como dice Juan, no se puede creer a todo espíritu, porque hay espíritus que si usted no está moralmente recto, si usted no tiene una estructura moral sólida, van a intentar engañarlo. Y la regeneración, la transformación, el trabajo en el bien, la caridad, toda la oración, la meditación, una vida noble, recta, son todas las armas que usted tiene para defenderse de esos espíritus que quieren engañarlo. Pero sobre todas las cosas, la razón, como dice Kardec. Usted estudia la comunicación, y si el espíritu le dice que es Sócrates, y cuando viene a la comunicación lo que viene es hablar pamplina, pues no puede ser Sócrates, porque Sócrates no puede hace 2500 años ser una lumbrera enviada por Jesús para iluminar el mundo, y 2500 años después ser torpe. Eso no es posible. Los espíritus progresan. Así que usted tiene que valorar esa comunicación, usted tiene que evaluarla, esa comunicación, y de acuerdo a esa evaluación que usted haga, usted puede determinar con discernimiento si el espíritu es de Dios o no es de Dios. Pregunto hasta aquí. ¿Estamos claros que en la iglesia primitiva había mediunidad? ¿Estamos claros que tenían sus libros como el libro de los medios? Estamos claros que también tenían los mismos problemas que tienen los centros.
de medios que no están preparados y de espíritus que se cuelan a traernos informaciones erróneas. Estamos claros que tenemos que estar todos en oración y con la guardia arriba para prevenirnos de esos engaños, tal como se le enseñó a ellos. Le vamos a darle un aplauso a Allan Kardec en este momento. ¡Aplausos! Porque a través de ese hombre impar que es Allan Kardec, nosotros hemos podido rescatar ese cristianismo primitivo que todas las demás iglesias han perdido. Nosotros somos dichosos, mis hermanos. Nosotros tenemos un tesoro incalculable en nuestras manos que debemos apreciar, y debemos, como don Genaro, si tenemos que dar la vida y dejar hacienda y salud y de todo lo que tengamos que dejar atrás por defender estos ideales y porque estos ideales progresen, tenemos que hacerlo, porque nosotros somos los llamados a que esta semilla se siga regando por el mundo entero y haciendo las correcciones históricas que mucha gente, por muchas razones, sobre todo por querer tener poder y manipular las razas humanas, los pueblos, distorsionaron mucha parte de este evangelio. Y esa es la tercera revelación. En la última cena, que es como conocemos nosotros, el momento que Jesús se despide de sus discípulos, Jesús nos dijo y le dijo a ellos: les mandaré un consolador, el Espíritu de verdad, y Él le dirá todas las cosas y os acordará lo que yo os he dicho. Lo hemos leído todo en el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo, ¿verdad que sí? Que lo hemos leído todo. Y ahí mismo Kardec dice unas palabras extraordinarias. Y Kardec dice: si el Espíritu de verdad, el Consolador, viene a decirlo todo, es que Jesús no lo dijo todo. Estaban las propias palabras de Jesús. Si el que viene después es el que lo va a decir todo, es que Él no lo dijo todo. Y si el que viene después viene a recordar lo que yo les dije, es porque lo habrán olvidado o entendido mal. Así que ese es el trabajo del espiritismo: decir lo que se quedó sin decir en aquella segunda revelación y recordar y aclarar lo que los hombres han olvidado o comprendido mal. Y la mediunidad y la reencarnación principalmente son dos partes de esas. Ahora, Jesús vino acompañado de una serie de espíritus con unas facultades extraordinarias para ayudarnos. Y la primera de ellas, ¿quién era? María de Nazaret. María de Nazaret, por ser madre, ya era un medium de la vida, porque todas ustedes que son madres han sido mediums de la vida, han sido el instrumento que Dios ha tomado para traer un espíritu desencarnado a ser encarnado. Ya ustedes tienen esa misión de haber sido medium de la vida. Pero esa jovencita, que estaría en los 14, 15 años, tenía unas facultades maravillosas. Y miren lo que ocurría. Breve, lo voy a tratar de contar lo más rapidito posible. En ese momento, un hombre mayor, que era José, fue donde Joaquín a pedirle a la niña, 14, 15 años, en matrimonio. Y las niñas no tenían nada que decir en la negociación. Eso era entre el papá y el Señor. Y como era costumbre, el papá le dijo: ¿y usted con qué cuenta? Bueno, yo me voy, hago la casa, era la costumbre, si se la daban, él iba a construir la casa y después la venía a buscar para casarse. Y se la comprometieron. Joaquín le dijo: pues subir, vaya y haga la casa. Y cuando esté listo viene y hacemos la boda. ¿Qué pasa? Que cuando José regresa, es que se encuentra que María está embarazada. Y entonces, cuando el ángel se le aparece a esa niña y le dice que va a ser la madre, etcétera, que siendo virgen, etcétera, etcétera, todas las muchachas se emocionan y las señoras en Navidad: ¡ay, qué lindo que va a ser la madre de Jesús, etcétera, etcétera! Pero María, que era de su época, sabía lo que estaba pasando, sabía que cuando ese hombre regresara y encontrara que ella estaba embarazada, si ese hombre la repudiaba, la iban a matar a pedradas. Iba a ser lapidada. En muchas ocasiones hacen un hoyo, la entierran hasta el cuello y ahí las lapidan. En otras ocasiones la pegan contra una pared y a pedrada limpia hasta que la matan. Y María, que vio al ángel cuando le dio la noticia, dice el texto bíblico, el Evangelio de Lucas, que cae de rodillas y dice: hágase en mí, Señor, según tu palabra.
Si tengo que vivir y ser madre, seré. Y si tengo que morir apedreada, seré. Una oración de fe tan extraordinaria que cuando el Espíritu de verdad le dice a Kardec que si él acepta la misión, sus instrucciones van a ser tergiversadas, sus amigos le van a dar la espalda, sus mejores amigos lo van a traicionar, que va a poner en riesgo su salud, incluso le va a costar la vida. Si soy yo, digo, hasta ahí llegamos. Pero Kardec repitió exactamente las palabras de María: hágase mi Señor según tu palabra. Y esa mujer extraordinaria ya era un primer medium que tuvo la visión del ángel Gabriel, que vino a dar la noticia. Pero ¿qué ustedes creen de José? José era un medium extraordinario, de una mediunidad onírica. La mediunidad de José eran los sueños. Y cuando él se encuentra ese panorama, estoy siguiendo la narración de Lucas, cuando él se encuentra ese panorama, que él se pregunta: ¿qué voy a hacer? Se va a dormir debajo de un laurel. Y en sueño, el ángel le dice lo que está pasando. Y le dice: no la rechaces. Y él, que dice el texto bíblico que era un hombre justo y bueno, no la rechazó, le salvó la vida a la muchacha. Y le salvó la vida a Jesús. Pues hubiese sido el primer atentado contra la muerte de Jesús. No iba a ser crucificado, iba a ser abortado, natimuerto. Cuando se van a Belén, una noche está José durmiendo y se le aparece el ángel y le dice: levántate, toma a tu mujer y vete a Egipto, que viene Herodes a matar los niños. Y de momento el hombre despierta así, durmiendo, su facultad era onírica. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido sueños y nos levantamos y nos dice: ¡ay, María, que mucha tontería yo sueño! ¿Es o no es? Que mucha cosa tonta yo sueño. Mira qué cosa, que va a venir y que Herodes a matar a los niños. A lo mejor le da con el codo así a la mujer y dice: María, despiértate, mira qué bobería yo soñaba. Si José falla en dudar de su mediunidad, le matan el niño allí, en Belén también. Así que aquí viene otro ejemplo, que es en el capítulo de los buenos medios, en el libro de los medios, Kardec habla del medium seguro. Y es el medium que estudia su mediunidad, que la respeta y que moralmente está recto para trabajar en ella. Y si José no hubiese sido un medium seguro conforme al libro de los medios, también Jesús fracasa en la misión, porque hubiese sido decapitado en la noche de los santos inocentes. Tenemos al propio Jesús, que tuvo todas las mediunidades que describe Kardec en el libro de los medios, y probablemente tuvo muchas más que no quedaron escritas. Era un espíritu que descendía ya de ser un espíritu puro. El libro de los espíritus nos habla de las escalas de evolución de los espíritus, y la escala más alta que nos habla es del espíritu puro. Pues Jesús había pasado de espíritu puro a otras, porque la evolución no termina nunca, a otras etapas ya, que es lo que se conoce como espíritus crísticos, según lo menciona Emmanuel, el espíritu de Emmanuel a través de Francisco Cándido Xavier. Y cuando un espíritu está en ese nivel, pues ya tiene dominio pleno de todas las facultades. Y por eso vimos a Jesús como un medium extraordinario de efecto físico, sanando enfermos. Usted sabe la potencia mediúnica que usted tiene que tener para que venga un leproso y con usted ponerle la mano y decirle: hecho está, se cubre completo de arriba abajo sin una llaguita. La potencia mediúnica que tenía nuestro amado Maestro Jesús de Nazaret. Y con esa, imponiendo las manos y con la vibración de su voz amorosa, con su verbo lleno de amor, le dio la vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, curó a los que estaban perturbados mentalmente, arrojó fuera demonios, que no es otra cosa que trabajos de desobsesión, como los conocemos hoy en el espiritismo. ¿Qué eran los demonios de lo que habla el Evangelio? Espíritus como usted y como yo, turbados, que todavía estamos pegados a la tierra, a los placeres, a los vicios, a las venganzas, a todo lo mundano. Y se pegaban atacando a la gente. Había como una epidemia de gente perturbada espiritualmente que le salía al camino a Jesús. Como el endemoniado Gadareno,
que era un hombre que lo amarraban con cadenas y las rompía y dormía desnudo en las fosas de los muertos en el cementerio. Y cuando Jesús desembarca en ese lado de la orilla del mar de Galilea, Él le sale de frente y le dice: ¿qué tienes contra mí, Jesús de Nazaret? Porque la presencia nada más del Maestro tenía un magnetismo espiritual tan grande que ese espíritu ya sabía que iba a ser arrojado. Y Jesús le pregunta, es uno de los pocos, o el único momento en el Evangelio, que Jesús le pregunta al espíritu obsesor: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y Jesús le dice: tienes que salir de ese cuerpo. Y ellos le piden, los espíritus, esa colectividad de espíritus perturbados que tenían ese pobre hombre enloquecido, que los deje pasar del hombre a un grupo de cerdos que había cerca. Y Jesús les dijo: pues pasen. Los cerdos se enloquecieron y se tiraron al lago y se ahogaron todos. Y usted sabe la forma en que le dieron la gratitud a aquel pueblo a Jesús por haber salvado a ese hombre, que lo botaron del pueblo. Porque echaron de menos más los cerdos, valoraron más la vida de los cerdos que la vida de aquel hombre, para que usted vea lo que es el egoísmo de la humanidad. Y Jesús tuvo que dar la vuelta y abandonar aquel lugar y marcharse. Y así usted ve en los evangelios de arriba abajo innumerables momentos en que Jesús echa fuera los demonios, que no es otra cosa la desobsesión de espíritus turbados. Un momento Jesús se va al Tabor a orar y deja a los discípulos, y cuando regresa están los discípulos tratando de salvar a un joven que un espíritu lo tomaba y lo mismo lo quería tirar a los pozos para ahogarlo, que lo tiraba al fuego de la fogata para matarlo. Y el padre viene llorando donde Jesús a implorarle que le salve al niño que los discípulos habían tratado y no habían podido. Y Jesús con una palabra aleja al espíritu. Luego los discípulos le dicen: pero ¿por qué tú pudiste y nosotros no? Y Jesús le dijo: porque para tratar con esta categoría de espíritus hay que hacer ayuno y oración. La oración todos sabemos cuál es, pero el ayuno del que se refería Jesús no es dejar de comer, porque si usted deja de comer, usted no va a dejar espíritus, usted se va a convertir en un espíritu, que es otra cosa. Son cosas diferentes. El ayuno del que hablaba Jesús es el ayuno moral, abstenerse uno de flaquear moralmente. Y a veces usted piensa que hablamos de moral y enseguida la gente piensa del que bebe, del que fuma, del que... Mire, a veces que lo peor que tiene el ser humano es la lengua. Hay veces que lo mejor que usted puede hacer es educar su lengua y no hablar de nadie, no estar pendiente, no estar pasando informaciones incorrectas para arriba y para abajo. En fin, toda una serie de cosas que necesita el medium para tener ese caparazón de que en un momento dado va a dar una ayuda y poder decir: basta ya. Otro momento interesante, y esto es un tema, mi gente, que se puede dar un seminario entero de esto, ¿sabes? Esto es un tema que no se agota. Hay un momento interesante. Pedro tiene mediunidad, el apóstol Pedro, y hay un debate que le dicen los espíritus, todos los que viven en ese momento con Jesús. Uno decían, para que vean que ellos creían en la reencarnación, unos decían que era el profeta Isaías que había vuelto, otros decían que era Elías, otros decían que era otro de los profetas. Mire si la reencarnación era común en ese tiempo, que ellos veían a este hombre tan extraordinario y decían: ¿quién fue el que vino? Todos sabemos que es el hijo de María, del carpintero, pero ¿qué espíritu está ahí? Y se debatía eso públicamente. Y el propio Jesús le dice: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Y Pedro, inspirado por un buen espíritu, le dice: ah, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios Altísimo. Y Jesús lo felicita, que es lo peor que puede recibir un medium, una felicitación. Los medios deben ser humildes y no estar esperando felicitaciones y festejos por el trabajo que hace. Pero Jesús lo felicitó. Yo: bienaventurado eres, Simón, porque es hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se puso como una paloma, así con el pecho hinchado. Si usted lee los evangelios, todos ellos, los 12, se daban codazos a ver quién era el mejor, quién era el que Jesús quería, se empujaban y estaban en todo el camino en eso. Por eso es que al final
En la última noche Jesús decide lavarle los pies a todos ellos, para demostrarle que de verdad usted quiere ser grande. Pues el de ustedes que esté dispuesto a hacer lo que yo hago, agarrar una palangana y lavarle los pies a los otros, es el que va a ser más grande. El que esté dispuesto a servir más, él va a ser el más grande. Esa es la enseñanza de la última cena, porque ellos querían que cuando viniera el reino, que ellos se creían que era de verdad, quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda. Bueno, pues Pedro se infló, ahora soy yo, me habla Dios, ¿por qué me dijo esto? Y texto seguido ahí mismo, Jesús está hablando de que va a tener que llegar a Jerusalén y que allí va a ocurrir lo que todos sabemos, va a tener que dar su testimonio en la cruz, etcétera, etcétera. Y vuelve Pedro, entusiasmado, y le dice: no vayas, Señor, quédate aquí, no vayas allá, no vaya a ser que te pase algo malo. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo miró, estamos hablando de una conversación detrás de la otra, y lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Y para que usted vea cómo un medium puede dar un bandazo de un lado a otro en cuestión de segundos, de haber recibido una información que dice Jesús que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, y le echó flores, a un minuto después estarle diciendo al espíritu: apártate de mí, Satanás. O sea, al espíritu que quería interrumpir su labor de que él pudiera llegar y dar su testimonio. Y por eso el medium tiene que estar vigilante, orar y vigilar. Orar y vigilar, nos dice Jesús. Porque no se puede usted descansar en los laureles, porque podemos resbalar en cualquier momento. Y tenemos que estar en oración pidiendo a los espíritus buenos que nos acompañen, tenemos que encomendarnos, tenemos que ser devotos en el trabajo que vamos a hacer. Y no estar recostados de que yo sé mucho o que tengo una gran facultad. En fin, que ya ustedes ven que todo, cómo la mediunidad se manifiesta en cada uno de estos momentos. Y viene el momento de la crucifixión y Jesús desencarna. Pero Jesús, si usted lee todos los evangelios, siempre iba acompañado de 3 de los discípulos a hacer trabajos especiales, de los 2 hermanos, Pedro y Andrés, y de Santiago. Y él desarrolló en ellos mediunidad de efectos físicos. Y por eso es que a través de ellos, de esa mediunidad, después de Jesús haber desencarnado, se le presenta en el cuerpo periespiritual a la asamblea. Y a la primera que se le presenta, ¿quién es? A la mujer equivocada, María de Magdala, a la que todos le dieron de codo. Es la que va llorando el domingo por la mañana a terminar el funeral del maestro, porque hicieron un funeral atropellado un viernes por la noche. Para los hebreos el sábado comienza a las 6 de la tarde. Así que antes de las 6 de la tarde tenían que haber terminado el entierro. Así que lo pusieron allí, pusieron la piedra, pero no le pusieron los bálsamos, los perfumes, todas esas cosas, todos esos ritos. Y ella, desesperada, pasó todo el tiempo, y el domingo al amanecer, rayando el sol, ella estaba ahí en la puerta. Y Jesús se le aparece en su cuerpo periespiritual. ¿Para qué? Para cumplir lo que le había dicho a Pilato: a lo que he venido es a dar testimonio de la verdad. ¿Y cómo dio testimonio de la verdad? Dejándose crucificar, que era la muerte más cruel que había en ese tiempo, infame también. Y luego de haber recibido una paliza con los latigazos que le dieron, que el flagelo es algo horrible, porque el flagelo eran unas tiras de cuero con unas bolitas de plomo y unos huesos en las puntas, y cuando le daban al reo, le arrancaba la piel. Y dice Horacio, el romano, que le daba hasta que el que le estaba dando sentía repugnancia al verse bañado de sangre y de piel del reo que estaban castigando. O sea, el flagelo nada más era suficiente para matar a Jesús. Como si fuera colmo, lo crucificaron. Como si fuera colmo, le metieron una espada por aquí, una lanza por el costado. Así que estaba muerto. Y al tercer día se le aparece a María, y él la manda a decirle a los otros lo que ha visto. Y María de Magdala, la mujer equivocada, la que él levantó, a la que le quitó 7 demonios, 7 espíritus, que era la que la tenían en esa condición de prostitución, y a la que él le dijo: ahora tú tienes que cuidarte,
Porque cuando hacemos un trabajo de desobsesión y sacamos esos 7 espíritus y se van, esos van y hablan con otros. Y los otros dicen, vamos a ver de dónde fue que te sacaron y viene. Todo eso está escrito en el Evangelio, mis hermanos. Y dice que cuando llegan encuentran entonces la casa barrida y limpia. Porque la mujer ha sido atendida espiritualmente, le han dado pases y entonces entran otra vez con más fuerza. Por eso no basta, por eso Jesús a todos le dijo, vete y no peques más. Porque si usted sigue en lo mismo, pues vuelve a abrir la puerta y vuelve a caer en obsesión. O sea que ellos le dan un auxilio, pero usted tiene que poner una parte muy importante, que es cerrar la puerta. La puerta que usted abrió para que esa obsesión llegara, le toca a usted cerrarla. Porque si no, esos espíritus vienen con otros más y encuentran la casa limpia y barrida y dicen, pues ahora que vamos a hacer fiesta. Pues esa mujer extraordinaria va corriendo con los cabellos al viento flotando. Imagínense en cámara lenta ella corriendo. Y es la primera predicadora del Evangelio, no son los hombres. Porque iba gritando a toda emoción, ¡vive! ¡Vive! ¡El maestro vive! Y lo repetía, ¡él vive! ¡Está vivo! ¡Él vive! Y en ese afán, con ese entusiasmo tan extraordinario, llegó María, donde estaban los discípulos reunidos, a darle esa noticia maravillosa, que después de haber pasado un viernes tan cruel, tan inhumano, después de haber vivido un Viernes Santo como lo conocemos nosotros, lleno de dolor, lleno de amargura, siempre hay un domingo de resurrección. Si somos fuertes, si resistimos las pruebas de la vida, si nos mantenemos firmes en la fe, si perseveramos en los caminos de Dios, si perseveramos en esta doctrina espiritista que tanto amamos, siempre llegará un domingo de resurrección, un día feliz. Y ella llega con esa felicidad a decirle a todos aquellos cobardes que se fueron a huir, que Pedro sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los que venían a arrestar a Jesús, cuando Jesús es un hombre pacífico que enseñó el pacifismo, que todos los demás se fueron a correr, que uno de ellos lo agarraron y dejó la ropa en las manos de los guardias y siguió corriendo sin ropa por el huerto de los olivos. Ninguno fue a acompañarlo, solo las mujeres. Ella fue valiente, ella estaba ahí en la cruz con María a los pies cuando el maestro expiró. Y aquellos hombres cobardes se atrevieron a decirle, ¿y a ti es que él te va a escoger para dar esa nueva? Qué amargo para ella, ¿verdad? Todavía estrujándole sus días pasados. Y a ti, con desprecio. Pues sí, él la escogió a ella. Y ella hizo un trabajo extraordinario. Y de ahí en adelante hasta nuestros días, Jesús no ha abandonado la humanidad. Jesús ha estado presente en todos los momentos posibles de la humanidad. Y tenemos que entender que cuando la persecución de los cristianos que los llevaban al circo y los enfrentaban a los leones para que los leones se los comieran, o los embadurnaban de brea y los ponían como antorchas y los quemaban vivos para alumbrar la arena del circo. Ya María de Nazaret era anciana y estaba en su momento de expirar. Y cuentan las tradiciones espirituales que cuando María expiró, pidió que la llevaran a ver a los cristianos que estaban en el circo, estaban en el Coliseo romano, debo decir, y que iban a ser enfrentados hacia los leones. Y María se acerca a una de las niñas. Estaban todos temblorosos, eran niños, señoras, ancianos, ahí no se discriminaba contra nadie, próximos a morir. Y estaban pues muy asustados, había un nivel de ansiedad muy grande. Y María, ya espíritu, se acerca a una niña y la inspira para cantar, tal como han hecho los hermanos aquí, con esa bella alabanza en el día de hoy. Y la niña bajo la inspiración, la niña medium,
inspiración del Espíritu de María de Nazaret, comienza a cantar una alabanza preciosa. Y poco a poco, aquello fue levantando el ánimo, aquello fue fortaleciendo, se fue inundando toda aquella celda de una psicósfera preciosa. Se sintieron acompañados, sintieron la presencia del mundo espiritual, se acordaron de todas las enseñanzas, se acordaron que solamente se pierde el traje, solamente cambiamos de la vestimenta, pero seguimos viviendo. Y así fue como a través de la mediunidad María insufló mucho valor a todas las generaciones siguientes que siguieron enfrentando la persecución. Y todavía a través de la mediunidad María y los espíritus protectores nos siguen inspirando a nosotros que aún somos perseguidos. Somos perseguidos material, pero todavía más terrible espiritualmente. A todos los que luchamos por mejorarnos nosotros mismos y por aprender este cristianismo redivivo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Jesús y tenemos que darle gracias a Kardec, porque hemos conocido el Evangelio redivivo en toda su realidad y porque tenemos como a don Genaro medios extraordinarios que pusieron todas sus facultades al servicio de Dios, de Jesús, del Evangelio y de los pobres y menesterosos de la tierra, porque él vivió para la gente humilde que lo necesitaba, para quien lo buscó, tal como lo hizo Cristo, tal como lo han hecho todos los grandes misioneros que Jesús ha enviado. Y hoy desde aquí toda América saluda a ese espíritu extraordinario de don Genaro Bravo Rabanales. Le agradecemos su ejemplo, porque su biografía y su vida es una demostración de que en el siglo XX, en el siglo XXI, en esta época moderna, podemos vivir el Evangelio tal como lo vivieron los cristianos de la primera hora. Tal vez usted me pueda decir a mí, no se puede porque eran otros tiempos, y yo le voy a señalar esa foto que está aquí al frente, y le voy a decir, no solamente se puede, se pudo, él lo hizo, como lo han hecho otros grandes hombres y mujeres dentro del espiritismo en toda nuestra América. Así que todos en esta noche hemos puesto nuestro corazón para agradecerle y pedimos para su alma noble, luz y progreso, que nosotros seamos merecedores de su compañía a través de todos los años, que podamos aquilatar sus instrucciones y que tal como aquella niña que estaba en el Coliseo Romano, cuando estemos en situaciones difíciles, cuando estemos entre la espada y la pared, cuando estemos en esos momentos de angustia que parece que el mundo se va a acabar, que el tiempo se detiene, podamos escuchar la voz de don Genaro cerca de nosotros, con unas palabras dulces inspirándonos a perseverar en nuestra lucha. Muchas gracias.